Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, del verso 20 en adelante. Daniel, capítulo 9, del verso 20 en adelante. Vamos a orar primero que todo para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, gracias le damos en el nombre de Jesucristo por la oportunidad de estar reunidos aquí en su casa de oración para poder cantar himnos a su nombre, para poder, Señor, estudiar su palabra, para poder escuchar, Señor, su palabra predicada, para poder compartir y tener comunión entre los santos. Señor, gracias por todas estas bendiciones que usted nos da en este día de reposo. Señor, usted es nuestro gran reposo, usted es nuestro gran protector, nuestro gran ayudador. Nosotros le rogamos en este momento que usted me ayude, Señor, a mí para poder predicar su palabra y también a la congregación para poder entender, Señor, y poner por obra su palabra. Rogamos esto en el nombre de Cristo, confiados. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿ha ubicado Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante? Amén. Dice así la palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Hermanos, leímos todo el pasaje, pero hoy nos vamos a enfocar en específico del verso 20 al 24. Y hemos llegado, como les digo, a este pasaje que es sin duda alguna muy fascinante. Hermanos, es increíble este pasaje, pero también es muy complejo, hay que decirlo. Debo confesar que la preparación de los sermones anteriores, por ejemplo de Daniel 1 al 6, capítulo 1 al 6, fue bastante sencillo en comparación a estos que vienen ahora. Pero a pesar de sus complejidades de la interpretación, esto ha resultado de gran bendición para mí, hermanos, porque aquí yo he podido ver el carácter de Dios mismo en acción. Vemos, por ejemplo, su amor y su ira en esta profecía. Vemos su bondad al enviar a su Hijo para morir por los pecados de su pueblo, y por otra parte vemos la severidad de Dios al castigar los pecados de la nación judía en aquel momento al rechazar y crucificar al Señor de la gloria. Tristemente, hermanos, hoy la mayoría de las iglesias evangélicas interpretan mal este pasaje, esta profecía. Y la mayoría de los hermanos, de las personas, quedan oscurecidos en cuanto al significado de este pasaje. Hay un pastor que ya está en la presencia del Señor, que se llama Leroy Shelton Jr., quien fue el fundador de Chapel Library en Estados Unidos, en Florida, que ha dicho que esta es la profecía más extraordinaria jamás cumplida. Y yo le encuentro toda la razón. Porque dentro de todas las profecías del Antiguo Testamento, esta porción del libro de Daniel es la más exacta, la que con más claridad indica un periodo de tiempo de 490 años en los que ocurrirían muchas cosas. Por ejemplo, vemos que el cautiverio de Israel se acabaría, ellos volverían a su tierra y reconstruirían el templo y la ciudad. Veremos también cómo pasa el tiempo por el periodo intertestamentario, esos 400 y algo de años en los que no hay profecía, hasta la llegada del Mesías príncipe, nuestro bendito Señor Jesucristo, su posterior crucifixión y todas las bendiciones que se desprenden de ello. Esta profecía, hermanos, es imposible de abarcar para mí al menos en un solo sermón.
Es por eso que yo les digo que vamos a enfocarnos desde el verso 20 al 24, donde ustedes han visto que hay 6 acciones que el Mesías realizaría. ¿Y de qué se trata esta profecía? Si ustedes, hermanos, le preguntan a otros hermanos de otras congregaciones, por lo general muchos les van a decir que esto solamente habla del pueblo de Israel, o que solamente habla de un anticristo futuro, que hará un pacto con los judíos, etcétera, etcétera. Pero podemos nosotros notar 4 puntos claros en esta profecía, que un pastor desglosó muy bien. Primero, el tiempo de la aparición del Mesías. Segundo, la obra que llevaría a cabo el Mesías. Tercero, el rechazo del Mesías. Y cuarto, las consecuencias para Israel por rechazar al Mesías. En otras palabras, en una sola frase podemos decir que el foco de la profecía es el Mesías mismo, el Cristo, el ungido de Dios, nuestro poderoso Salvador Jesucristo. Él es el centro de esta profecía, como es el centro de toda la Escritura, de toda la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos contestar. Si alguien nos dice, oiga, ¿de qué trata las 70 semanas? Ustedes pueden responder con toda claridad que ese es el foco. Pero ¿cómo llegó a ser conocida esta profecía? ¿Cómo llegó a nuestras manos? Nosotros hemos visto en el sermón anterior, del mismo capítulo 9, que Daniel está orando, ¿cierto? Hemos visto cómo del 1 al 19 Daniel se entregó a la oración de una manera muy decidida. Él se humilló, ayunó, buscando la presencia del Señor y confesando tanto sus pecados como los del pueblo de Israel. Porque al leer el libro de Jeremías, él se dio cuenta de que el tiempo de la desolación de Jerusalén se había cumplido, los 70 años de cautiverio. Y ahora, a través de esta oración, el Señor le manda al ángel Gabriel con una respuesta extraordinaria. Lo que yo he dicho como la visión angelical, esta va a ser nuestra introducción, la visión angelical. Vamos entonces del verso 20 al 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, el capítulo 8, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, eso más o menos como a las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Matthew Henry dice al respecto de esto, tenemos aquí la respuesta que se envió inmediatamente a la oración de Daniel. Y es verdaderamente memorable, pues contiene la más ilustre predicción acerca de Cristo y de la gracia evangélica que existe en todo el Antiguo Testamento. Si Juan el Bautista era la estrella de la mañana, este era el nacimiento del sol de justicia. La respuesta viene, dice el texto, mientras Daniel estaba orando. Y repite que mientras confesaba su pecado y el del pueblo de Israel, Daniel era un auténtico creyente. Él se dolía tanto por su propio pecado como el de sus hermanos. De eso nosotros pudimos ver en el sermón pasado. Hemos aprendido cómo orar, cómo interceder. Si bien Daniel era un hombre íntegro, tanto que sus enemigos no pudieron encontrar ningún tipo de maldad, ¿cierto?, en él en el capítulo 6 para acusarlo, Daniel sabía, tenía una clara imagen de quién era él, de su estado ante Dios Santo, ante un Dios Santo. Él sabía que era pecador y por lo tanto él pide por su pecado y el del pueblo de Israel. Dice Eclesiastés 7:20, pues no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Daniel sabía que él era pecador y nosotros también debemos tenerlo en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Somos pecadores y necesitamos el perdón del Señor. Como dice Dios también en Isaías 65:24, y antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan yo habré oído. Y Jesús dijo en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto era precisamente lo que estaba ocurriendo aquí. Daniel ni siquiera había empezado su oración y el Señor ya tenía la respuesta ahí para Daniel. Daniel estaba luchando en oración y sus sentimientos eran muy fuertes. Oraba de una manera en la que se presenta el ángel, que hemos visto en el capítulo 8, con una respuesta misericordiosa. A Dios, hermanos, le agradan mucho las oraciones vivas, llenas de fe, no oraciones muertas, repetitivas, vacías. Hoy nosotros no nos vamos a sentar mientras estamos orando en nuestra casa a esperar que un ángel venga y nos dé una respuesta, no. Pero sí nosotros podemos orar con fervor por aquellas promesas que el Señor nos ha dado en su palabra, y esa respuesta está ahí, en la palabra. Las promesas que Dios ha dado, nosotros por fe las hacemos nuestras. Porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23.
Así que los que quieran familiarizarse con Jesucristo y con su gracia deben orar mucho, debemos orar mucho. Y se nos dice que fue como a la hora del sacrificio de la tarde en la que Gabriel se presenta. Y esto es interesante, hermano, porque el altar de Jerusalén estaba en ruinas, no habían sacrificios ya, pero al parecer los judíos piadosos, de los cuales Daniel era uno, ellos cada día de reposo, ellos recordaban cuándo se hacían los sacrificios en la tarde. Recordaban ese momento de las 3 de la tarde en donde se ofrecían holocaustos al Señor. Y ellos deseaban en sus corazones que el culto al Señor fuera restablecido. Ellos oraban anhelando eso. Era, por ejemplo, como si ahora uno de nosotros, un cristiano, fuera llevado a otro país donde se persigue el cristianismo, donde se prohíbe la religión cristiana y no hubiera ningún lugar de reunión, no hubieran cultos públicos, y es como si ese cristiano todos los domingos supiera que a ese tiempo era para el Señor y para unirse junto a los hermanos, para adorar su nombre. Eso era lo que estaba viviendo Daniel y el pueblo. Ellos anhelaban que el culto del Señor fuera restablecido. Daniel oró por amor al Señor y a su santo nombre, y por esa clase de oración Dios le manda esta gloriosa revelación del amor redentor de Dios. Gabriel le dice que Dios, que es el Padre de las luces, el dador de todo bien, al principio de su ruego lo manda a Gabriel para que fuera donde Daniel, y entonces vemos aquí que los ángeles, que son poderosos en fortaleza, que son criaturas magníficas, ellos vuelan solo cuando Dios los hace volar. Ellos no hacen su propia voluntad, obedecen las órdenes de nuestro Dios, son ministros suyos, como les digo, que hacen su voluntad en todo tiempo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos criaturas menores a los ángeles y nosotros nos rebelamos y somos desobedientes a la voz de Dios? Daniel, al verlo, no se asustó con Gabriel porque ya lo reconocía. Ya lo había visto, como les dije, en el capítulo 8, ustedes lo recordarán, en donde Gabriel le interpreta la visión del carnero, del macho cabrío, ¿cierto?, del cuerno pequeño. Ahora Gabriel viene para darle sabiduría y entendimiento de otra cosa, de una profecía más grande, que hablar de los medos y persas y de los griegos. Además, Gabriel le alienta grandemente a Daniel al decirle que tú eres muy amado. Es como decirle: Daniel, tú eres un favorito del cielo, eres un varón aceptable ante los ojos del Señor, con el que Él tiene un favor en especial. Aunque Dios ama a todos sus hijos, hermanos, eso lo sabemos, hay sin embargo algunos que son más especiales para Él. Por ejemplo, Cristo tenía un discípulo amado que se recostaba en sus hombros. Nosotros sabemos que es el apóstol Juan, y fue a ese mismo discípulo a quien el Señor le dio las revelaciones proféticas del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, así como a Daniel en el Antiguo. También vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, Abraham, el amigo de Dios, dice la Escritura. Y el Señor dice en Génesis: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hermanos, nosotros también debemos considerarnos grandemente amados por Dios. Tú eres amado por Dios porque a Él le ha placido revelarte a su Hijo. Y esa es la revelación más grande que uno puede recibir. Y Gabriel le dice a Daniel entonces que entienda la visión que está a punto de recibir. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas. Daniel había estado orando entonces por su pueblo, por su santa ciudad, para que fueran liberados, el culto fuera restablecido, pero Dios les responde más abundantemente de lo que él pidió o entendió, como dice Efesios. Dios no solo nos concede, sino que sobrepasa los deseos de los que le temen sinceramente. Ahora, al final de otros 70 años, pero esta vez no de semanas literales, sino de años, Dios daba a su iglesia un anuncio más grande e importante. Y antes de avanzar más, quisiera que diéramos un vistazo sobre algunas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo que esta profecía tiene, porque a medida que yo estaba buscando información para estudiar, me encontré, hermanos, con un sinnúmero de interpretaciones, variaciones en muchas cosas. Hay algunas muy descabelladas, pero otras que tienen mucho sentido bíblico. Hay 2 bloques principales, que es la escuela futurista, que habla de que esta profecía está enfocada hacia el futuro distante, del final de los tiempos, pero hay otra que es la escuela historicista, que es la que nosotros vamos a apegarnos, aquella que dice que esta profecía se ha cumplido. Bien, hay por ejemplo una interpretación simbólica que considera los números que se mencionan en la profecía como esquemáticos, como si dijeran algo misterioso, ¿ya? Esta entiende la profecía como un poema relacionado con la salvación de los escogidos, pero por ser simbólica ellos hacen muchas subdivisiones.
no es muy aceptada esta postura, por lo tanto nosotros la vamos a descartar. Por otro lado está la interpretación histórico-crítica, que esto ganó muchos adherentes en los racionalistas del siglo XIX, que es la interpretación típica de los liberales, de aquellos que niegan, por ejemplo, que Daniel escribió esta parte del libro. Ellos dicen que fue un judío posterior, en el siglo II, que escribió Daniel, esta parte, que le puso el nombre de Daniel, como usurpando su nombre, pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios le reveló a Daniel lo que había de pasar siglos antes de que ocurriera. Ellos dicen que estas palabras de la profecía hablan de la muerte del sacerdote Onías y que viene la llegada de Antíoco Epífanes, a quien ya hemos visto, pero las cronologías no encajan. Entonces también la vamos a descartar. Esta otra interpretación, que es la más extendida en el mundo evangélico, que es la dispensacional futurista. ¿Ya? Ellos hablan que estas semanas están parcialmente cumplidas, hasta una parte se cumple, hasta la semana 69, pero ahora hay un paréntesis que lleva más de 2000 años en lo que esta profecía lleva, hasta que llegue las 70 semanas. Ellos, por ejemplo, dicen que las primeras 7 semanas está desde el decreto que aparece en Esdras, capítulo 7, que nosotros igual sabemos que ahí comienza, hasta la reconstrucción de Jerusalén. Luego, como les digo, de la semana 8 a la 69 hay un paréntesis hasta que termina cuando Cristo venga por sus santos en un rapto secreto, según ellos, que está descrito en 1 Tesalonicenses 4. Y luego la semana 70, luego que la iglesia es arrebatada, ocurre la manifestación del anticristo, quien hace un pacto con la nación de Israel, luego él lo quiebra, y luego da comienzo a la gran tribulación, que concluye con la segunda venida del Señor, con sus santos, para destruir al anticristo e instaurar un reino milenial que dice Apocalipsis 20. Así lo interpretan ellos. Pero esta interpretación futurista dispensacional nos hace estar a la expectativa de un anticristo futuro. Nos hace que nosotros le prestemos toda atención a ese personaje y no a nuestro Señor Jesucristo. Además, le ofrece una falsa esperanza a la nación judía al decirles que ellos todavía son la nación elegida por Dios a pesar de su continua incredulidad. Este sistema dispensacional fue inicialmente defendido por John Nelson Darby y promovido por Cyrus Scofield en su famosa Biblia de estudio, la Biblia de estudio Scofield, por allá en los 1800 y principios de 1900. También vamos a descartar esta interpretación totalmente porque no le hace justicia a la palabra de Dios. La interpretación final que le voy a nombrar es la histórico-mesiánica. ¿Ya? Esta puede ser considerada como la interpretación clásica, pues fue sostenida por muchos buenos hombres de Dios como Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Calvino, Matthew Henry y Adam Clarke. Aunque existen muchas diferencias en cuanto a números, a ciertas fechas, ellos sostienen que esta profecía fue completamente cumplida en la primera venida de Jesucristo. Las semanas se dividirían así más o menos. Las primeras 7 semanas, desde la orden para reconstruir Jerusalén hasta que se reconstruye completamente. Luego de la semana 8 a la 69, o sea, desde que se es reconstruida la ciudad de Jerusalén hasta que aparece el Mesías, generalmente en el bautismo de Cristo, en su aparición como ministerio público. Y luego la semana 70 es la última semana que incluye el ministerio de Cristo. En la mitad de esa semana Jesús es crucificado y luego el Evangelio se predica con exclusividad a los judíos, pero esa semana concluye con la dispersión de la iglesia desde Jerusalén a todo lugar, a los samaritanos, a los gentiles tras la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esta es la interpretación que vamos a seguir porque es también el testimonio claro de la Escritura y el que la mayoría de la cristiandad ha tenido por más de 1800 años antes de la aparición del dispensacionalismo. Esta interpretación cumplida, ¿qué nos hace ver? Nos hace ver estar a la expectativa de un Señor crucificado, pero exaltado, resucitado, aquel que ha cumplido la voluntad del Padre al traer salvación eterna. Esta interpretación le da a Cristo todo el honor y gloria que se merece. Y nos muestra también que no hay excepción de personas ante Dios, que tanto para judíos como para gentiles, la única salvación es la esperanza del Evangelio, de la gracia de Dios. El versículo 24, dice al comienzo, habla de 70 semanas que están determinadas. Y dicho sea de paso, cuando dice están determinadas, lo vimos en el estudio, habla de la soberanía de Dios, recalca la soberanía de Dios sobre los tiempos. O sea, Él dirige el curso de los siglos. Y dice que habla de 70 semanas de 7 años cada una. Esto es 70 veces 7 años. Cada día un año, como vemos por ejemplo en Ezequiel 4:6 y Números 14, donde leemos la expresión día por año te lo he dado.
El contexto inmediato aquí de tiempo son los 70 años de la cautividad en Babilonia. Por lo tanto, indica esto que Daniel estaba pensando en términos de años, no de días literales. Por esas razones, la mayoría de los exégetas y de los comentaristas bíblicos dicen que el plazo de estas 70 semanas son 490 años. Matthew Henry dice, con referencia a los 70 años de cautividad, al haber estado tanto tiempo desposeídos de su propia tierra, así, siendo ahora restaurados a ella, deberían mantener su posesión 7 veces ese tiempo. O sea, 7 veces 70, lo que habían estado fuera. Tanto más se deleita Dios en mostrar misericordia que en castigar. La tierra había gozado su día de reposo durante 70 años, pero ahora el pueblo del Señor gozará, en un sentido consolador, sus días de reposo 7 veces 70 años. Tales proporciones hay en las disposiciones de la providencia para que veamos y admiremos la sabiduría de aquel que ha prefijado el orden de los tiempos. Entonces vemos que estas 70 semanas también están divididas en 3 divisiones. Primero, 7 semanas, luego 62 semanas y por último, la última semana. Así completamos las 70. Pero eso lo vamos a ver en el próximo sermón, todo lo que ocurrió en cada subdivisión. Hoy vamos a enfocarnos solamente en el versículo 24 con las 6 acciones que el Mesías vendría a hacer y que se cumplieron todas en la última semana, en la semana 70. Vamos entonces al verso 24 de nuevo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Esta es la primera expresión. ¿Qué significa terminar la prevaricación? La transgresión de Israel había sido, hermano, durante siglos el tema principal, la preocupación principal del mensaje de los profetas que Dios les había enviado una y otra vez a los judíos. Fue por sus prevaricaciones, por sus transgresiones, que el pueblo de Dios había sido llevado al cautiverio por manos de Nabucodonosor. Vimos también en el capítulo 8 que Dios le dice a Daniel que cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantaría Antíoco Epífanes para castigarlos. Vemos aquí, hermanos, un diagnóstico serio, muy serio, del Señor hacia su pueblo. O sea, el Señor es el doctor principal y Él conoce los corazones. Y les dice, su principal problema es el pecado. El pecado. Es por eso que Daniel mismo oraba y reconoce tan grandemente su pecado y el del pueblo de Israel. Él dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Hermanos, aunque el pecado era tan alto de Israel, era tan grave, aún así la medida total no se había llenado. Era como este vaso, voy a aprovechar de tomar agua, era este vaso todavía, los pecados de Israel no habían llegado a la cúpula, todavía faltaba llenarse un poco. Y el Señor Jesús lo asevera en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Mateo 23, 32, 35? Un pasaje muy conocido, cuando Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras. Dice, vosotros llenad la medida de vuestros padres para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Terminar entonces la prevaricación no podía significar otra cosa que la traición y crucifixión de su prometido y anhelado Mesías, el Señor Jesucristo. Si ellos, hermanos, habían derramado mucha sangre justa, habían matado a muchos profetas, pero todavía quedaba este pecado extremo de derramar la sangre del único verdaderamente justo. En el mismo pasaje de Mateo encontramos la terrible condena pronunciada sobre la ciudad amada, sobre esa generación, cuando dice, de cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y añade también, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ese terrible juicio vino sobre el pueblo de Israel en el año 70, cuando los romanos arrasaron Israel, Jerusalén. Todos fueron llevados cautivos, muchos y otros asesinados. El Señor vio esa calamidad que venía y pronunció unas palabras de angustia de su alma cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Incluso en el camino a la cruz, el Señor les decía a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Comenzarán a decir en los montes, caed sobre nosotros y en los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde, o sea Cristo, hacen estas cosas, en el seco, o sea Israel, muerto, ¿qué nos hará?
Pedro dice en Hechos 2:23 que Cristo, entregado a los judíos por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue tomado y crucificado por manos de inicuos. Esto constituyó, hermanos, el pecado supremo de la nación de Israel. Entonces esta expresión, terminar la prevaricación, nos revela la severidad de Dios al castigar el pecado, tanto de naciones como de individuos. Israel en ese momento fue abandonada como nación por Dios en el año 70, y ahora sabemos nosotros que judíos según la carne y gentiles se salvan de la única forma posible, por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, el gran libertador que salió de Sion, el Mesías que se entregó en el monte Calvario. Pregunta, ¿estás o estamos llenando la medida de nuestras transgresiones? Si es así, temamos, hermanos, y arrepintámonos sinceramente, porque así como Dios castigó a Israel por el colmo de sus pecados, Él también nos castigará a nosotros si rehusamos arrepentirnos y aceptar por fe el único escape posible de la perdición en el infierno. Vamos a la segunda expresión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Hemos visto que fue la ira de la nación judía la que llevó a nuestro Señor a ser crucificado. Y de esa forma se completó su transgresión. Pero también sirvió para quitar de esa manera los pecados de los elegidos de Dios mediante su sacrificio. Vemos, hermanos, aquí la maravillosa sabiduría de Dios al hacer que el pecado extremo del hombre fuera y lo que lograra la redención eterna. O sea, el Señor utilizó el pecado del hombre para llevar y transformarlo en un bien. Así como leímos de José, el pecado de los hermanos lo quisieron hacer para su mal, pero Dios lo transformó para bien. Así también, el pecado del hombre, de haberlo crucificado, el Señor lo transformó en un bien mucho mayor. ¿Ya? Aquí el Señor nos proporciona el remedio absoluto para el problema del pecado, por medio de su muerte. Fue por parte de Cristo entonces y de su sacrificio la ofrenda sin mancha para ofrecer delante de Dios Padre. Y de esa forma, como dice el autor de Hebreo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, qué preciosa y llena de gracias esta verdad para todos los redimidos. Nos dice que uno, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a despojarse de su reputación, a tomar forma de siervo, a encarnarse, a humillarse y a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué razón? Para purificarnos del pecado, para sellar el pecado, para que no nos acusara más, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas y para que comencemos a servir al Dios vivo. Su justicia, hermanos, nos libra de la maldición del pecado. Él nos libra del siglo malo y en un día nos presentará ante sí mismo, santos, sin mancha ni arruga, ante la presencia de Dios en el día de nuestra glorificación. Alabado sea el Señor por eso. Si no te da, hermanos, no se te llena el corazón de alegría, de regocijo por saber que tus pecados han sido perdonados, yo no sé qué puede hacer. Entonces vemos aquí nosotros la bondad de Dios en primer plano. Hemos visto la severidad de Dios en esta profecía, también vemos la bondad, el amor de Dios. Entonces estas palabras, poner fin al pecado, se cumplieron en la muerte de nuestro Señor y eso tenía que acontecer en el marco de las 70 semanas. Ya que se nos indica que después de las 69 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, y es algo que debemos nosotros ver como algo que ya ocurrió. Las 70 semanas no va a ocurrir en el futuro. Tercera expresión, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Qué bendita verdad del Evangelio es esta. El sustituto divino y humano de los pecadores inicuos, nuestro Salvador Jesucristo, ha hecho reconciliación por nuestras iniquidades, hermanos. Él es nuestra expiación. Él expía nuestra iniquidad. Nosotros, que éramos enemigos de Dios, Él nos transforma en amigos de Dios. Nos sabe el camino. Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. No es solo el pacificador, Él es la paz. Él es la expiación. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 5, 8 al 10? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice la palabra? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, aquí está la reconciliación, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación, hermanos, tiene que ver directamente con el reino de Dios, ya que trata de traer de vuelta a pecadores rebeldes, enemigos de Dios, a una sumisión voluntaria, leal al Dios del cielo. Somos trasladados, como dice Pablo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para reconciliar, como dice también en Colosenses, todas las cosas a través de la muerte de Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que antes hacíamos obras malas, éramos enemigos en nuestra mente, pero ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, en su muerte. Gloria a Dios por eso. Él trajo perfectamente la reconciliación para Dios y los hombres. Cuarta expresión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Esto, hermano, debería traernos una alegría inmensa. Yo estoy a cada rato diciéndole, debemos alegrarnos, porque es así, hermanos. Esto es increíble, es magnífico lo que estamos leyendo aquí. La obra de Cristo a nuestro favor. Nadie más podía hacer lo que Él hizo por nosotros. El Mesías, el ungido, traería, ¿qué dice aquí? La justicia perdurable, la justicia eterna. Nuestro Señor Jesús realizó esto por medio de su nacimiento virginal, su vida santa, su muerte vicaria y su resurrección corporal de la tumba al tercer día. El profeta Jeremías había hablado sobre esta instauración de la justicia eterna en su capítulo 23. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bien dice Matthew Henry, Dios podría haber puesto fin al pecado poniendo fin al pecador, ¿cierto? Pudo haber exterminado completamente a la raza humana cuando Adán pecó, pero Cristo halló otra manera. Así puso fin al pecado salvando al pecador de él, proveyendo una justicia para él. Todos somos culpables delante de Dios y seremos condenados como culpables si no tenemos una justicia con la que comparecer delante de Él. No vamos a poder vencer, hermanos, de esa forma, no vamos a poder salir airosos si no tenemos una justicia que nos justifique. Dice, si hubiéramos permanecido firmes, nuestra inocencia habría sido nuestra justicia, ¿cierto? Si Adán hubiera pasado la prueba, su justicia, sus obras, lo hubieran justificado. Pero, habiendo caído, Cristo nos ha provisto de una apelación. Él es nuestra justicia. Él, a través de su obra, nosotros podemos responder a todas las demandas de la ley. Él ha respondido por nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Así Cristo es Jehová, justicia nuestra. Lo que había dicho Isaías se cumple en Cristo. Cristo es nuestra justicia, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación, como dice la Escritura, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestra fe nos es contada por justicia. Una justicia que no dura 50 años, que no dura 70, es una justicia perdurable, eterna. Hermanos, quinta expresión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y las profecías. Nuestro Señor cumplió todas las profecías mesiánicas que de Él hablaban, cumplió hasta la última. Sin embargo, cuando aquí dice sellar la visión y la profecía, tiene una connotación diferente. Hemos dicho que esta profecía habla tanto de la bondad como la severidad de Dios. Pues bien, aquí otra vez tenemos la severidad de Dios. Comparemos, por ejemplo, lo que estamos leyendo, esto de sellar la visión y la profecía, con lo que dice Isaías en el capítulo 6, del 9 al 10. Y dijo, ande, y este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. En otro capítulo del mismo Isaías dice, y esto quiero que lo escuchen bien, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado. El cual si vieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Qué nos quiere decir el texto? Bueno, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús aplica estos textos a la condición de la ceguera espiritual
que había en Israel, tanto del pueblo como de sus gobernantes. Lo leímos en nuestro pasaje que nos tocó leer hoy día, en Juan capítulo 9, la ceguera espiritual que había en Israel. Ellos no entendían la visión y la profecía, estaba sellada para ellos. Era esa maldición que Dios había establecido aquí ya en Isaías. En el Nuevo Testamento, como les digo, Jesús habla de esto, y aunque leían los israelitas, los profetas, cada día de reposo, ellos no comprendían lo que leían. Y al hacerlo, cumplieron con la profecía de condenar al Señor Jesucristo. Las profecías estaban selladas a sus ojos, no tenían más luz porque sus transgresiones habían llegado al colmo. Todo esto es confirmado por Pablo en Hechos 28, cuando enseña que estas tinieblas en el corazón, esta torpeza para oír y la ceguera de los ojos habían sobrevenido a los judíos de su tiempo porque llevaron al límite sus transgresiones, ya rebasaron el vaso, y que la visión y la profecía habían sido selladas. ¡Qué juicio, hermanos, tan terrible es este! Ser dejados por Dios en ese estado de incredulidad, esa dureza del corazón ante la palabra del Señor, aunque tú puedas estar aquí oyendo los sermones domingo tras domingo, domingo tras domingo, el corazón permanece indiferente a las cosas de Dios, sin arrepentirte, sin fe verdadera. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí, porque nuestro Dios soberano es al mismo tiempo un Dios de amor y misericordia, pero también un Dios de ira y de juicio. Y la última expresión, 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. En esta expresión Dios pone ante nosotros al Santo de Dios, al Mesías en el hebreo, al Cristo en griego, el ungido de Dios, el que fue designado para traer la obra redentora a la humanidad. Esto lo hizo, como hemos visto, en su sacrificio. Ya no hace falta que volvamos a eso. Él por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención, como nos lo dice el autor de Hebreos. Pero esto no es lo único que fue, lo único para lo que fue ungido el Señor. ¿Qué dice el Señor Jesús en Lucas 4? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo hizo nuestro Señor en los 3 años y medio de su ministerio terrenal. Él fue ungido por el Espíritu Santo, ¿recuerdan? En su bautismo. Todos los evangelios relatan cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice Hechos capítulo 10. Entonces, hermanos, en virtud del derramamiento de su sangre, de su resurrección, en virtud de su glorificación a la diestra del Padre, él debía ungir el lugar santísimo del cielo con su preciosa sangre, convirtiendo así el trono de ira de Dios que había contra nosotros ahora en un trono de gracia para su pueblo, a través de su sangre. Eso es lo que nos enseña toda la carta a los hebreos, por ejemplo. Pero eso no es todo lo que significa la expresión ungir al Santo de los Santos. También significa que en virtud de su resurrección y glorificación, Él ha sido ungido para enviar el don del Espíritu Santo. Esto para todos sus hijos, a todos los que Él ha comprado y lavado por su sangre. Él envía su Espíritu. Y eso es notorio en muchos pasajes. Solo veamos uno. Juan 14, del 16 al 17, dice: Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermanos, además de todo lo que el Señor ya ha hecho, lo que ha realizado por nosotros, agrega una última cosa: nos da su Espíritu Santo. Y eso es glorioso, hermanos. Hemos sido ungidos como iglesia, como el templo de Dios, ungido por el Espíritu. El Espíritu de Dios está aquí, en medio nuestro, en nosotros. ¿Qué mayor bendición puede otorgarnos Dios que esta? Que ser ungidos por la unción del Santo, como dice Juan en su primera carta. Es ese bendito Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que nos enseña las cosas de Cristo. El que nosotros hoy día estemos estudiando esta profecía y entendiéndola, se lo debemos al Espíritu Santo. Él nos muestra las cosas de Cristo y nos las da a conocer, nos las revela. Segunda a los Corintios 9, 2, Primera a los Corintios 2, del 9 al 10 dice: Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Increíble, hermanos. Y aquí finalizamos por hoy. Hermanos, hemos visto que estas cosas deberían producir en nosotros acciones de gracias sinceras a nuestro Dios por lo que Él ha hecho, porque eso es muy grande, hermanos. Lo que Él ha realizado a nuestro favor no se compara con lo que ninguna persona podría hacer por ti. Pero también hemos visto que esto debe producir en nosotros un reverente temor por el Dios al que servimos, porque Él castiga el pecado cualquiera que sea. Si tú eres cristiano, gózate por favor hoy, heredero del cielo eres, porque tu Mesías príncipe ha salido victorioso. Él no perdió en la cruz, no fue un error, no fue una equivocación. Él fue airoso, salió exaltado de su obra, en gran manera, como la hizo hace más de 2000 años atrás. No esperemos que en las 70 semanas se cumplirá al final. Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Tu Mesías príncipe victorioso, alégrate cristiano, por favor, dale gloria a su nombre. Pero si no eres creyente, tu estado, amigo o amiga, es preocupante. Estás haciendo 6 cosas. Número 1, estás llenando la medida de tus pecados al colmo. Aquí está tu vaso. Lo estás llenando de pecados hasta el día en que el Señor regrese y los va a castigar en ti. Segundo, tus pecados no han sido perdonados aún. Tercero, no has sido reconciliado con Dios. Cuarto, no has sido justificado eternamente. No tienes justicia perdurable. Quinto, tus ojos están cegados, al igual que tu corazón, a la Biblia, que está sellada a tus ojos. Y sexto, no estás ungido por el Santo de los Santos. No tienes el Espíritu de Dios. ¡Qué condición tan miserable y preocupante! Vas camino al infierno. No endurezcas más tu corazón y sé hoy un creyente, una creyente. Cree que Cristo es el Mesías príncipe que ha muerto por ti y arrepiéntete de todos tus pecados y ciertamente su misericordia vendrá sobre ti. Porque dice el Salmo 86, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Oremos, hermanos, al Señor. Demos gracias. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, porque usted es maravilloso, porque su obra perfecta a través de Jesucristo que hemos visto hoy nos da salvación, una salvación que es eterna, que costó un tan alto precio, la vida de su unigénito Hijo. Gracias, Padre, por enviarle un día que usted tenía determinado que viniera para morir por los pecados de todos nosotros. Aquí, Señor, nosotros damos gracias, exaltamos su nombre por la grandiosa obra de Cristo a nuestro favor. Damos gracias y rogamos que si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, por favor, lo unjas con tu Santo Espíritu, que tú abras su corazón, regeneres su corazón y pueda la palabra ser abierta a sus ojos, pueda su corazón quebrantarse y convertirse desde un corazón de piedra a un corazón de carne, que le tema y le sirva. Señor, rogamos por tu iglesia, por IBR Linares, para que no seamos duros de corazón, para que no seamos insensatos, sino que podamos, Señor, nosotros recrearnos, gozarnos, que podamos, Señor, gloriarnos en la obra de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.